No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ellen G. White, el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan el tema número 8. Nuestra historia. Escuchemos. 8 de enero, el asombroso descubrimiento de Miller, Meditación Matinal 2014. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8 y 14. Miller no evitó lo que algunos consideran los aspectos más infructuosos de la escritura, como la cronología. Como estaba plenamente convencido de que, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil, que no vino en cualquier momento por voluntad humana, sino que fue escrita cuando hombres santos fueron movidos por el Espíritu Santo, y fue escrita para nuestra enseñanza, para que mediante la paciencia y el consuelo de las Escrituras pudiésemos tener esperanza. No puedo menos que considerar que la porción cronológica de la Biblia es una porción de la palabra de Dios, y tiene tanto derecho a nuestra seria consideración como cualquier otra porción de las Escrituras. Por lo tanto, creo que al tratar de comprender lo que Dios, en su misericordia, consideró oportuno revelarnos, yo no tenía derecho a pasar por alto los periodos proféticos. Vi que como los eventos predichos que tendrían cumplimiento en días proféticos habían sido extendidos durante la misma cantidad de años literales, como Dios había designado un día por un año en Números 2 y 34 y Ezequiel 4, 4 al 6, solo podría considerar que el tiempo es simbólico, y que un día representa un año, de acuerdo con las opiniones de todos los comentarios protestantes estándar. Entonces, si pudiéramos obtener algún indicio del tiempo de su comienzo, supuse que deberíamos ser guiados hasta el momento probable de su terminación, y, como Dios no nos daría una revelación inútil, consideré que ésta nos guiaría el tiempo en que podríamos buscar con confianza la venida de Cristo. Al construir sobre Daniel 8 y 14, Miller interpretó que la purificación del santuario era la purificación de la tierra con fuego, en la segunda venida. Puesto que los eruditos bíblicos generalmente concuerdan en que la fecha de inicio de los 2300 días fue el año 457 a.C., él llegó a la conclusión, en armonía con muchos escritores sobre profecías, que la profecía de Daniel se cumpliría alrededor del año 1843. La diferencia de opinión sobre Daniel 8 y 14 no era la fecha, sino la naturaleza del acontecimiento en sí. Para 1818, Miller había arribado a la asombrosa conclusión de que, en unos 25 años, todos los acontecimientos de nuestro estado actual se acabarán, que todo su orgullo y poder, pompa y vanidad, debilidad y opresión llegarán a su fin, y que en lugar de los reinos de este mundo se establecería el reino pacífico y por tanto tiempo anhelado del Mesías. La venida de Jesús todavía es la esperanza de todas las esperanzas, el acontecimiento que marcará el comienzo del gozo supremo. Qué interesante relato histórico devocional. Analicemos el texto sobre William Miller y su interpretación de la profecía de Daniel 8 y 14 utilizando la metáfora de las etapas del desarrollo humano y la del cadete en la Academia de Cristo. Infancia, recluta, la adquisición de la materia prima. En la etapa de la infancia o del recluta recién llegado a la academia, el enfoque está en la aceptación incondicional de las reglas y la materia prima que se le proporciona. Aceptación de la regla bíblica. Miller representa aquí al creyente que toma la escritura de forma literal y completa. No evita los aspectos más infructuosos, como la cronología. Esto es como un recluta que acepta el manual completo de instrucción sin cuestionar la utilidad inmediata de cada página, desde la historia del uniforme hasta las regulaciones del rancho. Principio fundacional. Números y Ezequiel acepta sin reservas la regla profética clave, un día representa un año, el día por año. Es la disciplina básica que la Academia de Cristo exige, una que él considera en armonía con la tradición, todos los comentarios protestantes estándar. Esta es la materia prima de su fe y el primer principio de su entrenamiento. Certeza de la inspiración. Su premisa es, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil. Un recluta debe creer en la utilidad de todo su entrenamiento, sin considerar nada superfluo. Adolescencia, cadete intermedio, el descubrimiento, la lógica y la aplicación. Esta es la etapa donde el joven o el cadete comienza a aplicar la lógica a los principios aprendidos, calculando y proyectando resultados concretos. El cálculus del cadete. Miller utiliza la regla del
día por año, y la fecha de inicio del 457 a.C. para calcular un resultado concreto, alrededor del año 1843. Como un cadete que ha aprendido las fórmulas de navegación y las aplica con diligencia, Miller llega a una conclusión matemática a partir de datos bíblicos. Búsqueda de la meta. El propósito de su cálculo no es solo académico, sino práctico. Esta nos guiaría al tiempo en que podríamos buscar con confianza la venida de Cristo. Es el cadete que usa su mapa y brújula para fijar el punto exacto de la misión final. Asombrosa conclusión, la proyección en 1818. Arriba la asombrosa conclusión de que en unos 25 años, todo se acabará. Esto es la proyección audaz de la fe. El cadete, imbuido de fervor, ve el fin de su entrenamiento y el inicio de la acción en un futuro cercano y emocionante, lleno de la promesa de un reino pacífico. Adultez, oficial consolidado, la madurez, la crisis y el refinamiento de la esperanza. En la adultez o como oficial, se espera manejar la discrepancia, la crisis, y madurar la comprensión del propósito real. La diferencia en la interpretación. Crisis. El texto indica que el error no estuvo en la fecha, la diferencia de opinión no era la fecha, sino en la naturaleza del acontecimiento en sí. La purificación del santuario era la purificación de la tierra con fuego. Esto es como el oficial que, a pesar de haber calculado correctamente las coordenadas, se da cuenta de que el objetivo final de la misión no era lo que él había anticipado. El cálculo fue correcto, pero la definición del evento, errónea. La lección de la Academia de Cristo, el asombroso descubrimiento de Miller, aunque incorrecto en su aplicación temporal y terrenal, condujo a una profundización en el estudio de la profecía y, finalmente, al entendimiento del juicio investigador en el santuario celestial, la purificación del santuario en el cielo, no en la tierra. Este proceso representa la madurez, el fracaso de la expectativa terrenal lleva a una esperanza refinada y celestial. La esperanza persistente, a pesar del chasco histórico, no mencionado explícitamente, pero implícito en el fracaso de la expectativa, el relato concluye, la venida de Jesús todavía es la esperanza de todas las esperanzas. El cadete, ahora oficial veterano, mantiene el objetivo final intacto, la venida del Mesías, aunque el camino y la cronología hayan necesitado una revisión profunda y humilde. La fe se ha madurado al cambiar de una expectativa terrenal y puntual a una celestial y perdurable. En resumen, William Miller fue un cadete celoso que, al tomarse en serio cada palabra y número del manual de la Academia de Cristo, la Biblia, calculó con fervor la fecha de la graduación, la segunda venida. Aunque su expectativa del evento físico en 1843 fue desmentida, su diligencia llevó a la madurez de la fe de un movimiento entero, reorientando la esperanza del tiempo terrenal al propósito celestial, la certeza de que el Maestro, Jesús, está activamente trabajando en el gran cuartel general, el santuario celestial, antes de su regreso a la tierra. La pregunta es: ¿hay mucha más información actualizada sobre las consecuencias de este evento? Por supuesto que puede ser útil. Es una pregunta excelente, ya que el desarrollo histórico del estudio de Daniel 8 y 14 es un ejemplo clásico de cómo la fe y la comprensión bíblica pueden madurar, volviendo a la metáfora del cadete. El error de William Miller, aunque llevó a una gran desilusión, el gran chasco, sirvió como un catalizador divino para refinar la comprensión profética. La corrección del curso del cadete. La interpretación de William Miller fue: fecha de fin, 22 de octubre de 1844, correcto, según el cálculo de los 2300 años, que comienzan en el año 457 a.C. Evento, purificación del santuario terrenal, la tierra con fuego en la segunda venida. Incorrecto. La principal corrección que surgió del movimiento, particularmente entre los adventistas que mantuvieron la fe en la cronología, fue la siguiente. 1. El santuario no era la tierra, sino el cielo. La comprensión madura identificó que el santuario mencionado en Daniel 8, 14 no era la tierra, sino el santuario celestial, donde Cristo ministra como sumo sacerdote, Hebreos 8, 1-2. Aplicación al cadete. El cadete se da cuenta de que la misión final de purificación no se llevaría a cabo en la base de entrenamiento, la tierra, sino en el cuartel general principal, el cielo, donde el comandante supremo, Cristo, está realizando una obra vital. 2. La purificación es un juicio investigador.
En el sistema del santuario terrenal, la purificación del día de la expiación, Yom Kippur, implicaba una obra de eliminación de los pecados registrados allí y una obra de juicio para el pueblo, Levítico 16. La palabra hebrea traducida como purificado, nitzak, también puede significar justificado o reivindicado. Por lo tanto, la purificación del santuario celestial, que comenzó en 1844, fue interpretada como el inicio del juicio investigador o preadvenimiento. Es un juicio que se lleva a cabo en el cielo antes de la segunda venida de Cristo. Su propósito es investigar los registros de la vida de aquellos que profesaron fe en Dios para determinar quién está calificado para la vida eterna, antes de que Cristo venga a llevarlos. Aplicación al cadete, en la Academia de Cristo, el final de los 2310 años, marcó el inicio de la revisión final de expedientes. No fue la llegada del comandante a la tierra, sino el inicio del proceso en el que él, como juez y abogado, revisa los registros de cada cadete para asegurarse de que están listos para la promoción final. Valor de Miller para la Academia de Cristo. El descubrimiento de Miller fue, de hecho, útil, pero no de la forma en que él inicialmente pensó. Afirmación de la profecía, la exactitud de la fecha, 22 de octubre de 1844, al final de los 2300 años, demostró que Dios sí interviene en la historia humana a través de un cronograma profético preciso. Le dio al cadete la confianza de que los números del manual eran exactos. Reorientación de la doctrina, forzó a los creyentes a revisar humildemente sus presupuestos, la naturaleza del santuario, y a desarrollar una doctrina profunda sobre el papel sacerdotal y judicial de Cristo en el cielo. Es la lección de que la manera de Dios es mejor y más profunda que mis expectativas. Énfasis en el juicio, instauró un énfasis en la inminencia del juicio, llamando a los creyentes a una vida de preparación y santidad. En esencia, la disciplina, cronología, que Miller usó fue correcta, pero su interpretación del objetivo final, la purificación, fue el punto que la Academia de Cristo necesitaba corregir para alcanzar una madurez doctrinal. Veamos ahora la armonía de este análisis con la teología y la interpretación profética oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, IASD, respecto a Daniel 8 y 14. Puede publicarlo con la certeza de que refleja la visión adventista de este pasaje bíblico. 1. Puntos de armonía con la teología adventista. Los elementos clave del comentario anterior que concuerdan plenamente con la doctrina adventista son: la cronología de los 2300 días/años. La Iglesia Adventista afirma que el periodo profético de 2300 días, utilizando el principio de día por año, números 2 y 34, Ezequiel 4, 6, se extiende desde el año 457 a.C. Fecha del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén, mencionado en Daniel 9, 25, hasta el año 1844 después de Cristo. 2. La naturaleza del santuario. El movimiento millerita original cometió un error al identificar el santuario como la tierra. La teología adventista post-1844 corrigió esto, identificando el santuario como el santuario celestial donde Jesucristo ministra actualmente como nuestro sumo sacerdote, basado en Hebreos 8, 1-2. 3. La purificación, como juicio investigador, JIP. La Iglesia Adventista del Séptimo Día interpreta la purificación del santuario, que comienza en 1844 como el inicio del juicio investigador o juicio preadvenimiento. Este evento celestial es un juicio que examina los registros de los que profesaron ser pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Este es un pilar fundamental de la doctrina adventista. 4. El propósito del juicio. El juicio no es para Dios, sino para justificar la reputación de Dios ante el universo, demostrando que Él es justo al salvar a quienes lo han aceptado. También cumple la obra final del día de la expiación, Yom Kippur, transfiriendo y eliminando definitivamente los pecados registrados por la sangre de Cristo. El gran chasco. El comentario reconoce implícitamente la decepción de 1844, el gran chasco, como el catalizador que obligó a los creyentes a estudiar más profundamente y a descubrir la verdad del ministerio de Cristo en el santuario celestial, reorientando la esperanza del evento terrestre, la segunda venida, al evento celestial, el juicio. En resumen, la interpretación proporcionada es la base doctrinal que establece el contexto del mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 6-12, particularmente el anuncio de que la hora de su juicio ha llegado.
Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.